Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Tengo que dar el número hoy, ¿eh? Programa 499. Estamos a un paso de llegar al número 500 en la próxima. Y agradecidos al Señor por todo este tiempo que podemos estar leyendo la palabra, tratando de entenderla, tratando de ir cada vez más profundo y descubriendo todos los días nuevas cosas. Esa es mi experiencia y espero que sea la experiencia de los que están también siguiendo la lectura de los libros maravillosos de la Biblia. Le pusimos de nombre hoy la nueva naturaleza del cristiano, porque de ahí venimos especialmente en este capítulo 3 tan rico, bastante largo, no demasiado, pero bastante, tan rico en afirmaciones que hacen a lo que Dios quiere, ¿no? Aquí está el título de la nueva naturaleza del cristiano, tal cual nos fue presentado por el apóstol Pablo, con ese símbolo tan claro para entender de la vestimenta. Hay una vestimenta de la vida pasada que, gracias a la obra de Cristo, podemos dejarla de lado, tirarla, abandonarla y ponernos una nueva vestimenta, ¿no? Ayer vimos, que pasa que siempre vuelvo un poco ayer vimos el vocabulario con que dice todo esto, pero hoy marqué especialmente en mi Biblia cuando habla, se han puesto la nueva vestimenta que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y ese tema de la renovación, que no es algo, no es magia, no es algo que pasa en un momento, ¿sí? Lo que pasa en un momento es la aceptación de Cristo y la entrada a la salvación. Pero en la vida personal de cada uno, aún con la nueva, esto que llamamos vestimenta, hay un trabajo y hay una obra de Dios de renovación en nuestra vida. Y terminamos diciendo la aplicación que hizo el apóstol Pablo, fantástica, diciendo que la nueva naturaleza se va renovando en conocimiento a imagen del Creador, y en esta nueva naturaleza no hay griego ni judíos, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Esto podríamos haber puesto de título también. Cristo es todo, ¿no? Dije mal. Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, y cada vez que Pablo pone por lo tanto, está diciendo, bueno, después de todo lo dicho, ahora hay que vivir así. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y usa la misma palabra, el verbo revestirse tiene que ver con vestido. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Me da la sensación de que todos los días habría que leer esta lista para estar realmente revestidos, ¿no? Casi son los frutos del Espíritu esta lista, casi, ¿no? No exactamente igual, pero revístanse de afecto entrañable. Claro, en la lista de los frutos del Espíritu, el afecto y el amor estaban al final de todo, ¿no? Pero después dice bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerarse todos. Después de todo esto, la tolerancia unos a otros va a ser más posible. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y estoy leyendo ahora el capítulo 3, versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Acá ya no habla de vestidura, acá habla de vínculo, pero es que ahora me doy cuenta cómo pasa cuando uno lee volviendo y pensando, habla de vínculo porque viene de tolerarse, de perdonarse, de amabilidad, etcétera, etcétera. De manera que esto ya es para la vida de vínculo, para la vida de relación, por encima de todo,
Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que ahora viene a partir del versículo 15, lo tengo todo subrayado en mi Biblia hace mucho. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Acá vuelve a usar el concepto de cuerpo de la iglesia, y que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, y agrega una vez más, creo que la tercera en la carta, y sean agradecidos. Me da la sensación de que se acuerda para cerrar una idea, una enseñanza, de poner la palabra gratitud, que es como el sello a todas estas virtudes, a todos estos frutos del Espíritu, en las relaciones personales, en las relaciones del cuerpo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y acá está hablando de discipulado, ¿no? Acá está hablando de formación, acá está hablando de capacitación. Y fíjense que lo dice como base de todo eso, la palabra de Cristo. En ese momento, si esta carta Pablo la escribió alrededor del año 60, fui a mirar en mi Biblia de estudio, Lucas escribió su evangelio en el año 62. De manera que es posible que pensemos, de Marcos se dice que puede ser en el año 60, pero hay que ver dónde estaban en ese momento. Ahora vamos a ver un detalle en los saludos finales. Pero es probable que todo lo que supieran de la vida del Señor Jesús haya sido por relato, por enseñanza de los maestros, y que todavía no hubiera un texto escrito que ellos pudieran leer como nosotros. Sin embargo, pero también lo que sí ellos tenían era toda la palabra del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Cristo, de manera que podemos pensar, para nosotros hoy sería que habite en ustedes la palabra de Cristo, que habite en ustedes la Biblia. Con toda su riqueza, instruyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y agregan, allá está el culto completo, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, de nuevo, con gratitud de corazón. Parece mentira como en las cartas siempre está ese agregadito al final del tema de la gratitud. Y sabemos cuando en nuestra vida devocional, en nuestra vida de relación con Dios, la gratitud antes del pedido es tan importante, y es lo que pareciera que hace el camino de encuentro con el afecto del Señor antes de llegar con los pedidos. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto es base de la vida cristiana para la familia, para la relación, para el trabajo, para todos. Bueno, y ahora vienen normas para la familia cristiana. Esta es una de las cosas por las cuales se considera que desde la prisión Pablo escribió la carta a los Efesios y a los Colosenses, ciudades con kilómetros de diferencia nada más, en el mismo momento, porque son bastante parecidas las normas. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. En todos los casos hay una razón. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esto es para un estudio para la escuela de familia, para todos los estudios y todas las capacitaciones que se hacen en la familia. No son mandatos secos, duros, en todo, desde lo que agrada al Señor, desde lo que conviene y con razones también. Bueno, seguimos. Esclavos, esto es muy interesante. Esto es
muy importante, es el más largo de los textos con estas normas de convivencia. Esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Me viene aquello que he pensado y he leído en cuanto Dios en este tiempo no enseñó con respecto a la esclavitud y abolir la esclavitud. Hubiera sido impensado en la cultura de aquel tiempo. Sin embargo, esta enseñanza es para todos los empleados, obreros, servidores, porque es una enseñanza de trabajo, como dice, con integridad de corazón y por respeto al Señor. Porque ahí están los dos caminos del cristiano en su vida de relación, en su vida de trabajo, ¿no? Primero, hacer las cosas no como para ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Pero entonces, la integridad del corazón, ¿qué tiene que ver con la nueva vestimenta esa que tiene un cristiano? Y por respeto al Señor. Porque el Señor enseñó por medio del apóstol Pablo esto de que todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de él. Bien, hagan lo que hagan, sigue, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. ¿Y termina? Claro, pero acá empieza el capítulo 4. Esto tenían que haber puesto el capítulo 4, 4 líneas más abajo, pero acá quedó en esa división que no tengo idea en qué momento de la historia se hizo. Porque 4.1 es para los amos. Es más cortito, pero lo que pide es muy importante. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Bueno, esto es para todos los dueños de empresas, gerentes, capataces, en todas las áreas de la vida, que haya alguien que mande, que tenga personal a su servicio, proporcionen lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Esto es impresionante, la ética cristiana que sale de la Biblia. Esto es ética, esta es la ética que se necesitaría para nuestro país y para todos los países del mundo y para todas las situaciones de relaciones humanas, ¿sí? Sabiendo, tiene que ver con el lugar del Señor. Cuando estamos tratando de borrar al Señor y manejarnos por nuestro gusto y nuestra propia cuenta, entonces es difícil tener estos valores. No digo que nadie los tenga, mucha gente los tiene, pero vemos cómo está el mundo y nos damos cuenta cuánta gente no lo tiene, desde el principal gobernante hasta el último de los trabajadores. Muy bien, y lo que viene ahora son instrucciones adicionales y saludos finales que son de los más interesantes que hay en las cartas de Pablo, porque vamos a descubrir algunas cosas. Dedíquense a la oración. Estas son instrucciones, esto no es Biblia, esto se lo pusieron los que trabajaron para hacer fáciles y legibles y que se pueda, que uno no tenga, imagínense que una carta toda de corrida, si los subtítulos, sería un poco más difícil de leer. Pero estas instrucciones adicionales no es como para que borren todo lo otro dicho, ¿no? Es un anexo, digamos. Dedíquense a la oración, perseveren en ella
con agradecimiento. Cuarta vez que viene el agradecimiento, creo. Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Esta es la prueba, aunque ya había hablado de las prisiones, ¿no? Incluso que sirvió para ubicar y que se cree que esta carta fue enviada más o menos en el año 60. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Es de una humildad tremenda, porque la sabiduría de Pablo, la labia, la capacidad de hablar, de explicar, de enseñar era impresionante. Pero él tenía que hablar hasta con gobernantes del Imperio Romano. Yo no sé si esto es de los primeros años en que estuvo en una casa prisionero, como los que nos cuenta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero creo que no, que esto es en la sucesivas prisiones donde estuvo en situaciones de mucha aflicción. Claro, y si estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron todas llamadas de la prisión, son en los últimos tiempos de Pablo. Y aún sigue pidiendo, oren para que yo lo anuncie con claridad. Y lo que pide, que Dios abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. La obra de Cristo y la formación de la iglesia por medio de Cristo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. ¿Vieron? Que estaba hablando con respecto a ellos, también a los que cercanos a Colosas, la gente de su pueblo, compórtense sabiamente. No está diciendo que hablen, primero que se comporten sabiamente, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Estas palabras, esta forma de hablar, realmente no parecen, no parecen de un preso en una situación con temor por su vida. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y acá empiezan los saludos finales, que en algún caso conocemos a las personas, en otro caso no, pero por ahí no importan los nombres, sino el hecho de reconocer, entender, es decir, esto tiene tanto valor como las enseñanzas, porque está mostrando afecto, preocupación por la obra, preocupación por estos hermanos que, una vez más digo, no los había conocido, salvo al más conocido de ellos. De manera que este es el espíritu con que la iglesia cristiana en el primer siglo iba formándose y creciendo, ¿sí? Y por eso el Señor quiso que toda esta palabra nos llegara a nosotros, se conservara, se mantuviera, se tradujera cada vez mejor y nos llegara a nosotros hoy. Bueno, empieza con los saludos finales. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Quiere decir que Tíquico iba a ir a Colosas. Lo envío a ustedes, acá está, lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. De manera que Pablo pensaba, con las pocas comunicaciones, ¿no?, que podía haber en aquel entonces en el Imperio Romano, aunque las había, porque evidentemente en todas las cartas se nos muestra que iba uno con la carta, la recibía, pero de todas maneras el hecho de que cobren ánimo, porque ellos debían saber del apóstol Pablo y ellos debían saber de todo lo que estaba pasando, de los viajes que había hecho, ¿sí? Va con ustedes Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, quiere decir que es creyente. Ellos los pondrán de acuerdo de todo lo que sucede aquí. Sigue hablando de las noticias de Roma, pero acá hay que pararse con Onésimo.
Acá no sabemos nada de lo que ha pasado con Onésimo, pero sí lo sabemos por la carta a Filemón, que está después de todas las cartas a las iglesias y después de las cartas personales a Timoteo y a Tito, y ahí tenemos una pequeña paginita. Una vez hicimos un programa con esa carta y la leímos como si fuéramos Onésimo recibiendo esa carta del apóstol Pablo, donde se muestra donde Pablo hace notar y da la sensación de que ha habido un problema. Onésimo era esclavo de Filemón, se escapó, no sabemos el motivo, pero se escapó, y Onésimo se convirtió en Roma con Pablo. De manera que Pablo lo devuelve a su antiguo amo y en la carta a Filemón le pide al amo que lo trate como a uno de ellos. Y es más, le dice, trátalo como a mí mismo. Bueno, Aristarco, acá apareció otro, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Este Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, porque ahí supimos, y por el libro de los Hechos, donde está mencionado, de como primo de Bernabé. De manera que me asombró tanto saber que en la cárcel Pablo estaba con Aristarco, con Tíquico, pero estaba también con Marcos. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Nosotros sabemos por el libro de los Hechos que cuando iba a salir Pablo con Bernabé para el segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Marcos porque en el viaje anterior se había ido, apenas empezado el viaje. Evidentemente era joven y posiblemente los peligros, las incomodidades, no sabemos, pero acá ya tenemos a Marcos de nuevo, aceptado por Pablo, reconciliado, y es más, está haciendo una obra yendo a visitar la iglesia de Colosas. También lo saluda Jesús llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. ¿Sí? De modo que todos estos que mencionó, desde Tíquico, Aristarco, Marcos y Jesús llamado el Justo, eran judíos. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, es aquel mencionado en el capítulo 1. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes. Ya lo había dicho antes, ¿no? El título anterior, confirmados en la fe, era se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Dos ciudades son las más cercanas a Colosas de esa serie de ciudades, de las cuales Éfeso era la más importante. Este siervo siempre luchando. A mí me consta, dice Pablo, que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lo saluda Lucas. Lucas no está entre los judíos, porque Lucas era o griego o por lo menos no era gentil hasta que se convirtió. Y tenemos acá, es el único lugar donde aparece Lucas, el querido médico, médico amado, dice en Reina Valera, el querido médico y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas, nombre de alguna señora de la iglesia, y a la iglesia que se reúne en su casa. Estos datos son los que nos ayudan a ubicarnos que cuando se habla de la iglesia de Colosas, no había un templo, un lugar donde se reunían todos, sino reuniones en las casas. Quizás tenían alguna oportunidad de reunirse, pero acá se saluda a la señora Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y un dato también muy interesante, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigidos a esa iglesia. De manera que la carta de la Odisea
se perdió para cuando se unió todo esto en el Nuevo Testamento, todos estos materiales, pero es probable que fuera muy parecida a la carta de Colosas, a pesar de que él les dice que se compartan. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. A mí me impresiona la capacidad tremenda de Pablo para no olvidarse de nada, para decir de cada uno, si fíjense la cantidad de mandatos que hay para que tal lleve esto, acuérdense de decirle, es impresionante, o sea, como para realmente pensar que su estado espiritual y anímico y emocional, después de todo lo que había pasado, estaba intacto, estaba firme, sobre todo él lo que enseña es a estar firmes, él estaba firme. Y él estaba, como padre espiritual, estaba cuidando a esta iglesia a la que lo hemos leído muy despacito, son solo 4 capítulos, pero tiene mucho contenido. Acá esto debe haber sido un trabajo, aunque ahora vamos a ver, vamos a encontrar un secreto que se ha abierto en esta carta. Entonces, el último de los mandatos, de los encargues, estos son encargues, ¿no? El último es, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. No sé si era que había que recordarle, porque Arquipo por ahí era medio perezoso o algo así, no sé por qué. Quizás no hay por qué pensar que Pablo dudaba del encargo, no sé, no sabemos nada. Pero interesante el hecho de, era importante para el apóstol que Arquipo la lleve a cabo. Cuando aparecen estos nombres, que después aparecen en otras cartas también, es muy interesante, porque en algún caso se puede tomar un nombre, así como hemos tomado algunas palabras importantes, pero tomar y seguirlo, ¿no? Y buscarlo, a ver toda la historia de esa persona. Por ahí la podemos hacer para alguno de los programas siguientes. Y el final, el versículo 18, estamos en capítulo 4, versículo 18, vamos a encontrar uno de los temas del apóstol Pablo que no sabemos con exactitud qué pasaba. Dice, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra. Este saludo, no todo el texto de la carta. Hay otro caso que dice algo de cómo lo escribió, de manera que este saludo, quizás todo este último que tenía tantas indicaciones, o quizás sea solamente la línea final. No, 2 líneas finales. Recuerden que estoy preso. No volví a pedir que oren por él. En realidad lo que él pidió que oren por él era: intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense, y ahí está hablando de ellos y no de él. No habla de su salud, no habla de su ánimo, evidentemente no hay nada que indique que su ánimo estaba decaído. Es más, él lo que pide es seguir teniendo la claridad y cómo debía hacerlo para hablar en cada circunstancia. Él había tenido claridad en la última vez que fue a Jerusalén a llevar la ofrenda y que ahí lo tomaron preso, de que él tenía que llegar a Roma. Y llegó a Roma. No llegó en ninguno de los viajes misioneros. Los viajes misioneros llegaron hasta lo sumo a Grecia, el segundo viaje. Estamos hablando de lo que sabemos, porque hay estudiosos que dicen que hubo un cuarto viaje que llegó a España, pero no ha quedado nada escrito para sostenerlo, ¿sí?
Entonces, ese recuerden que estoy preso me da como una línea, no sé si decir de tristeza, pero sí de otro humilde pedido. Es decir, eso viene a ser, no se olviden, ¿no? Se recuerden, no se olviden que estoy preso, y eso significaba oren por mí y pidan por mi fuerza y todo lo que había pedido. Pero creo que no estoy segura, pero que no he leído en otra carta de Pablo pedir fuerzas para él. Creo, hay que buscarlo, hay que seguir moviendo la Biblia, las páginas, ir. Cuando uno da vuelta a las páginas sin buscar nada definido, muchas veces se detiene en algún pasaje, en alguna palabra exacta que uno dice, nunca me había dado cuenta de esto, ¿sí? Por eso trato mucho de hacer esto de dar vuelta a las páginas, a ver si realmente puedo encontrar, casi siempre al final de las cartas, pero no creo que él haya pedido por el estado emocional, porque él estaba sostenido por el Señor, con tanta certeza, con tanta seguridad, de que hasta llegar el momento de partir, él iba a ser sostenido. Aun cuando tuviera un problema de vista, como es lo que se cree por esa frase que dice en 2 Corintios de que tenía un aguijón en la carne, y eso podía haber sido un problema de la vista. Y termina diciendo una bendición, que la gracia sea con ustedes. Algo que después de haberla leído, tuvimos una semana entera, hay 5 días para leer esta carta despacito, despacito. Creo que de ninguna manera así muy, muy concreta, habla del Espíritu Santo. Pero realmente hemos visto en toda la lectura que esa sombra que estaba sobre las nuevas herejías que querían poner de costado al Señor Jesús, era lo que lo motivaba para hablar fuertemente en los grandes pasajes que tiene esta carta. Es la supremacía de Cristo, es la obra de Dios a través de Cristo. Cuando dice Cristo en ustedes la esperanza de gloria, y todas las grandes palabras son de que a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, ¿sí? Cada capítulo está lleno de el levantar la persona de Cristo en un momento en que se estaba tratando de mezclarla en una religiosidad liviana, pero a la vez llena de mandatos, llena de exigencias, llena de cumplimiento. Y esta es una carta donde él habla de vidas con libertad en Cristo. Así que ha sido una lectura excelente, gracias a Dios porque nos la dejó y porque la podemos leer en el día de hoy. Muy bien, los espero para el programa 500, dando gracias a Dios por la oportunidad de que la lectura de la palabra llegue, quién sabe hasta dónde, en este tiempo que ha permitido a la Iglesia del Centro tener un canal y tener una programación para glorificar al Señor. De manera que nos encontramos nuevamente. Que Dios los bendiga.